Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este martes 13 de enero del 2026. En el mensaje anterior estábamos en el punto donde comentábamos sobre la necesidad, porque realmente es una necesidad humana, de trascender nuestras identidades construidas, aquello que nos hemos creído y nos han hecho creer de manera consciente o no consciente que somos. Trascender esas identidades construidas, las cuales están todas derivadas y atadas al cuerpo y a las relaciones que desde el cuerpo establecemos y desde una identidad o una identificación egocentrada, donde nos vemos y nos concebimos a nosotros mismos como el centro más importante de la existencia, o concebimos a alguien muy cercano o a algunas personas muy queridas como el centro de la existencia, estableciendo por lógica entonces una diferencia entre ese centro y todo lo demás, a la cual lo ubicamos en el papel de cuestión secundaria. Entonces todo lo demás es visto como aquello que está allí para satisfacer las necesidades y con frecuencia los caprichos del centro de mi existencia, que coincide, repito, conmigo mismo. Por tanto, es una tendencia egoísta. La necesidad estaba en que había que salir de ese punto, y había que salir de ese punto, pero ¿hacia dónde salir? Lo primero que había que entender era que éramos más, que somos más que ese centro egoísta, somos más que lo que consideramos yo mismo, somos más que todas aquellas dimensiones o aspectos o etiquetas que nos hemos colocado con pegamento fuerte en nuestra personalidad, a lo cual llamamos nuestras identidades. Abordábamos el hecho de comprendernos o al menos reflexionarnos como existencia, o sea, existencia potencial, y en tanto existencia no puede ser encarcelada en etiquetas ni en identidades que tengan un marco rígido. Comprenderse como existencia implica el comprender que dentro de esa existencia nos hemos quedado un poco enclaustrados en una vida sumamente estrecha, cuando deberíamos ser capaces de vivir desde una perspectiva lo más amplia posible, o lo que es lo mismo, desde una relación con la totalidad y con cada una de las partes que también están configurando a esa totalidad. Desde la perspectiva teísta, esa totalidad es conocida como realidad absoluta o verdad absoluta, o lo omnipresente, lo omnisciente, lo todopoderoso, es decir, como Dios. Por tanto, invitaba la reflexión a una salida desde mí mismo, desde mi enclaustramiento egoísta, desde mi enclaustramiento aislado y solitario, oscuro, hacia una apertura, hacia la majestuosidad, la totalidad, la mansedumbre, la bondad, el amor, la delicadeza, la luminosidad que caracteriza a Dios. O sea, ese era el método, esa era la propuesta general que desde la tendencia ateísta o desde la tendencia de aceptación de la existencia de una personalidad superior se nos hace desde las culturas antiguas, culturas que seriamente estudiaron la espiritualidad humana y su proceso de cultivo. Esa es una de las propuestas que se nos hace para trascender el ego y comenzar a actuar desde un espacio diferente al ego, pero no diferente de lo que somos en realidad. Habíamos abordado la temática desde la comprensión de que no somos lo que pensamos que somos, somos en verdad algo diferente a todo aquello que pensamos que somos. Y eso hay que reflexionarlo, porque en tanto no se comprenda eso, entonces estaremos
condicionados y estaremos destinados continuamente a vivir desde una experiencia de sufrimiento todos aquellos acontecimientos que sucedan en nuestra vida y que no coincidan con nuestros planes, deseos, gustos y que no contribuyan a fortalecer nuestros apegos. Evidentemente la vida está llena de sucesos imprevistos, está llena de sucesos que no van a apoyar nuestros deseos y por tanto eso quiere decir que va a estar llena de oportunidades para nuestro posible sufrimiento. Pero cuando somos capaces de mantener la individualidad, pues es necesaria, pero al mismo tiempo somos capaces de vivir esa individualidad desde la totalidad, desde una visión de unicidad, entonces todo cambia, porque podemos situar nuestro centro existencial ya no en los personajes, ya no en las etiquetas, ya no en lo que supuestamente somos, sino en lo que realmente somos, y desde allí podemos percibir a todo como lo que realmente es. Por ejemplo, suponga que ahora usted se pone a observar el cielo y está pasando el movimiento de las diferentes nubosidades, algunas más claras, otras más oscuras, pero suponga que usted se enfoca tanto en una de esas nubes que usted comienza a sentirse parte de esa nube, envuelto en esa nube. Entonces, inevitablemente, a partir de ese punto, usted va a sufrir profundamente todo cambio que la nube o al cual la nube se vea sometida, e inevitablemente usted no podrá escapar de eso. Si la nube se pone más densa y oscura, usted va a sentir que su vida se pone más densa y oscura. Si la nube se aclara, su vida usted va a sentir que se aclara. Si la nube deja caer agua, usted va a sentir que su vida está drenando. Si la nube es arrebatada por un viento fuerte y despedazada, usted va a sentir que su vida se está despedazando por un simple hecho, la identificación total con la nube. Usted ha confundido su identidad con la de la nube. Sin embargo, si usted vuelve de nuevo a la lucidez y usted comienza a contemplar la nube desde la lejanía, o sea, contempla, allí está la nube, acá estoy yo en esencia, con la capacidad de poder observar la nube y hasta poder implicarme en ella, pero sin entregarme totalmente a la existencia de yo como nube. Esa es la gran ventaja, eso es a lo que se llama la libertad plena humana desde el punto de vista de la espiritualidad, y eso es a lo que estamos llamados como seres humanos, y a ese estado ninguna otra criatura sobre esta tierra puede acceder. Pero para eso tenemos que abandonar la cápsula de la individualidad y comenzar a comprendernos como existencia. En tanto somos seres humanos, desde este punto de vista físico, mental, etcétera, etcétera, somos manifestación específica de la existencia, manifestación específica de la vida, o sea, una forma por la cual la vida pura se está expresando, una forma por la cual el amor se está intentando expresar, una forma por la cual la belleza, la delicadeza, la verdad se están intentando expresar. Pero en esencia somos parte constitucional de aquella belleza, de aquel amor, de aquella verdad sin limitación. Y hay que volver a ese tipo de conciencia, hay que volver a sentirnos eso y volver a sentir que también eso es lo que es todo elemento que existe y conforma a esta realidad conocida como la creación de este mundo. Hablábamos en el día de ayer, o sea, en el mensaje anterior, sobre la necesidad de irnos ejercitando en el sentido de abandonarnos a nosotros mismos, de abandonar todo aquello que nos ata sin salir de ello. Pues todo aquello que nos ata realmente forma parte de nuestra historia de vida como seres humanos, así que hay que conservarlo para conservar nuestras relaciones humanas y nuestra propia historia humana. Pero al mismo tiempo no se puede vivir como la realidad absoluta, puesto que no es la realidad absoluta, sino son simplemente un ensarto, una organización de acontecimientos, pensamientos, recuerdos, proyecciones, etcétera, etcétera, que configuran una construcción relativa a la construcción conocida como mi vida relativa. Pero si no quiero
ser arrastrado por todo acontecimiento potencialmente dañino de esa vida, entonces tengo que recurrir, tengo que acercarme, tengo que comenzar a desarrollar la habilidad para acceder a un espacio de conciencia, a una realidad consciente donde esa vida sigue estando allí, pero al identificarme diferente de ella, puedo comenzar a transformarla, puedo comenzar a reorganizarla, puedo comenzar a desalojar todo aquello que ya no tiene sentido que esté presente y puedo comenzar a reenrumbar la manera en la cual o por la cual yo la estoy viviendo. Es decir, comienzo a dejar de ser prisionero del individualismo y comienzo a ser siervo amoroso de la totalidad y a vivir en coordinación consciente con esa totalidad. Hablamos entonces de la necesidad de acceder a ese espacio profundo y puntualizamos que no se puede acceder a él desde ninguno de mis personajes, desde ninguna de mis creencias de lo que yo soy. Hay que irse desnudando de toda identidad hasta quedar en simple pureza consciente. Y desde esa pureza consciente vivir el encuentro con aquello que es la totalidad de la pureza, es decir, con el amoroso y siempre presente Señor. El camino teísta propuesto por estas culturas se podría resumir entonces como algo aparentemente muy sencillo. O sea, lo que debo hacer es comprender que todas las tendencias que me confunden, que me sumergen en el sufrimiento, que me atan a lo transitorio, todas esas tendencias vienen de mis personalidades construidas, de mis personajes construidos, de lo que yo mismo he construido, dándome cuenta o sin darme cuenta a lo largo de mi historia. Por tanto, lo que tengo que hacer es reconocer eso e ir humildemente ante la presencia del amoroso Dios o de la amorosa totalidad, conscientes de que solamente si esa presencia comienza a tomar el mando en mí, comienza a actuar a través de mí, solamente así es que podré liberarme de toda esclavitud de mis propias personalidades y programaciones automáticas. Esto significa que vendría a ser como un humillarse ante Dios. Entiéndase la palabra humillarse desde el punto de vista hermoso, porque a veces la palabra humillarse desde el punto de vista egoísta, a veces no, sino siempre suena inadmisible, porque el ego no se humilla, y esto es importante tenerlo en cuenta. El ego no se humilla porque el ego no puede ser humilde, porque el ego no puede ser simple, el ego no puede ponerse al servicio de nada ni de nadie, porque el ego está construido de propios intereses, y para los propios intereses el humillarse, y más aún si no va a reportar nada beneficioso, es inadmisible. Por tanto, la propuesta teísta implica un humillarse consciente y sinceramente ante la presencia y la misericordia de Dios. Implica el reconocerse y el confesarse uno mismo como portador de tendencias torcidas, de tendencias equívocas que continuamente nos están llevando por caminos de esclavitudes e ignorancia que repetimos una y otra vez. E incluye también, por supuesto, el orar, el pedir, el solicitar esa ayuda trascendente a nosotros mismos, pero que a la vez se encuentra y se ha de encontrar como parte de nuestra profundidad. Porque en verdad habíamos visto que para que esa ayuda suceda, tiene que suceder en nosotros. O sea, esa totalidad comienza a reflejarse en nosotros, a manifestarse, a visibilizarse en nuestra conciencia profunda. Y si no hay una conciencia profunda y si no estamos nosotros, ¿cómo podría ese Dios ayudarnos si ya no estamos? Entonces la esencia de nosotros tiene que permanecer. Entonces la rogatoria o el pedido sería un pedido al acceso. Por favor, accede a mí y comienza a ocupar todo mi espacio consciente y permite que desde tu amor grande, desde tu paz grande, desde tu dulzura grande, desde tu luz grande, pueda yo ser movido hacia una acción completamente descentrada de mí.
Parece simple, o sea, me reconozco imperfecto, me humillo de forma sincera y ruego por la salvación. Pero en realidad no es tan simple como parece, y su sencillez es solo superficial, porque de hecho si fuera tan simple el hacerlo de verdad, entonces la mayor parte de la humanidad ya lo habría hecho, y vemos que a pesar de todo el decursar histórico que la humanidad ha seguido y de todas las religiones y esas cuestiones, aún así han sido pocos los que han logrado acceder completamente o recorrer completamente, o al menos recorrer en buen sentido y en real sentido este método. No es tan simple como parece, porque tiene una cuestión que es lo que lo dificulta. Pero antes de hablar de esa cuestión me gustaría volver a ese tema del humillarse, porque me queda en la cabeza eso de que para muchos la simple palabra humillarse ya es alarmante. Cuando este método, esta propuesta se refiere al humillarse, se está refiriendo al resultado de una experiencia profunda, de un sentir profundo, de una experiencia personal donde somos capaces de llegar a comprender que la mayoría de nuestras programaciones habituales son imperfectas, son erráticas. De hecho, Martí decía todo hombre, no, ¿cómo? A ver, en esta tierra no hay ningún hombre que sea inerrático, o sea, que no hierre, que no se equivoque. Por tanto, nuestra tendencia es a equivocarnos continuamente. Y por tanto es el comprender eso, el reconocer eso, el reconocer que los modos en los cuales muchas veces o por los cuales muchas veces actuamos, los modos por los cuales pensamos, los modos en los que sentimos, no son del todo amorosos, no son del todo armónicos, no son del todo luminosos y tampoco son del todo llenos de conocimiento. Desde esa comprensión, entonces, y desde ese sentir profundo, el humillarse sería o implicaría la acción de comprender que debemos ser guiados en todo, si es que acaso queremos dar algún paso en la dirección más favorable para nuestro propio crecimiento. Y en ese punto es que se vive un profundo desfallecimiento de la prepotencia del ego egoísta, y se rinde la criatura, nos rendimos al fin ante la presencia del todo amoroso, como queriendo decir, sé tú en mí, porque yo no sé ser por mí mismo. Es ese humillarse, y en ese sentido es en el que empleo la palabra humillarse, y en el que la propuesta de transformación teísta también le emplea. Pero decíamos que hay un problema, porque el obstáculo está en que en ese caso la salvación, la salida de la cárcel del egoísmo, no parte del yo. O sea, la acción salvadora no parte del yo, no está en las manos del yo, no está precisamente en las manos de la criatura, pero sin embargo al mismo tiempo brota de la profundidad misteriosa de la propia interioridad y del propio intento de la criatura. O sea, no es la criatura la que se salva a sí misma, pero sin embargo su intención salvadora y el proceso salvacionista necesariamente tiene que ocurrir en algún espacio de lo que es la criatura. O sea, ocurre en la criatura, en algún lugar profundo de la criatura como existencia, aunque no es la criatura la que lleva a cabo el papel protagónico. O sea, la propuesta teísta de cómo transformar nuestra vida debe conducir a la criatura hacia la fuente de la vida misma, que brota de una especie de estado de conciencia profundo, insondable, incomprensible, que existe en el fondo de la propia criatura, en la esencia de la propia criatura, y que trasciende, que está más allá, que no tiene nada que ver con lo conocido como el ego. Y vamos a imaginar, por ejemplo, un huevo. Un huevo tiene, sabemos, el cascarón, tiene lo que conocemos como la clara y tiene lo que conocemos como la yema, o al menos así lo conocemos en Cuba, que es la parte naranja, rojiza,
La clara es la parte transparente, como su nombre lo indica. Vamos a situar al ego, a mis personajes construidos, como la yema del huevo. Sin embargo, vamos a situar a la existencia como la clara del huevo, o sea, que incluye, por supuesto, a la yema. El ego es existencia, pero es existencia recluida, existencia limitada, existencia concentrada y, por tanto, existencia esclavizada, existencia no plena. Mientras que la existencia es más que el ego, o sea, más allá de la yema, todavía hay existencia. Y eso es lo mismo, es el salir de esa existencia recluida a la existencia total, y el permitir que esa existencia total y su roce, o sea, el contacto con ella, contacto consciente, relación consciente, amorosa y continuamente ejercitada, vaya transformando mi total existencia, mi forma de ser en su totalidad. Y esto es importante porque debo acceder a esa totalidad, a ese Dios totalidad, debo tomar conciencia de Él, debo vincularme con Él de forma dulce, de forma sana, de forma amorosa, de forma regular, y al mismo tiempo comprender que de alguna forma eso tiene que ocurrir dentro de mi espacio, tiene que ocurrir dentro de mi existencia, porque de lo contrario no podría tener efecto. Y ahí está la dificultad, que hay que comprender y actuar sabiendo que la acción corriente, disculpen, correcta, no surge de uno, o sea, porque estamos invitando a que Dios actúe en nosotros, por tanto la acción surge de Él, no surge de nosotros, pero tampoco surge de algo totalmente diferente a nosotros. O sea, no surge de nosotros, pero tampoco surge de algo que esté fuera de nosotros. Por eso la literatura antigua védica habla de que el Señor está en la criatura y la criatura está en el Señor, y eso hay que comprenderlo. El que actúa, por tanto, desde ese sentido, y se podría decir el que salva, es una especie de no otro de mí mismo. O sea, no es algo ajeno a mí mismo, pero tampoco soy lo que yo comprendo como mí mismo. Suena a rompecabezas, pero hay que entenderlo. Hay que entenderlo. O sea, esa totalidad salvadora, ese amoroso personaje salvador, en verdad se encuentra, actúa y se puede identificar como parte constituyente continua de la existencia de la cual nosotros como seres humanos somos expresión. Quiere decir que estamos relacionados de forma natural con esa totalidad existente. Somos porción integral e integrante de ella continuamente. Eso significa que podemos invitarle y podemos nosotros trascendernos también a nosotros mismos, y podemos reubicar nuestro centro en su centro, y a ella como centro, esa existencia como centro en nosotros. Reflexionemos sobre esta temática, porque aquí está el asunto del perfeccionamiento de la vida humana y del cómo vivir los diferentes momentos de sufrimiento de la existencia desde una perspectiva completamente diferente. Que tengamos todos un buen día y bendiciones.